Hola, ¿qué tal? Te saluda Javier Sandoval. Hoy te traigo otro video sobre salud visual. Mira que en este Facebook hablamos bastante de lo que es la salud visual, entre otras cosas, pero más nos evocamos a la salud visual. ¿Para qué? Para que tú puedas tener información, para que tú puedas estar atento a los cambios que pueden surgir a nivel de tus ojos, a los signos, a los síntomas. Y pronto estate atento porque vamos a hacer un live, pero con preguntas y respuestas a los cuales puedes hacerme en directo. Voy a estar un poco más de tiempo, voy a esperar a que se conecten. Sé que estos lives son un poco más rápidos, no doy tiempo a veces que se conecten, pero bueno, así están las cosas. Hoy voy a hablarle de un tema que se llama la miopía, que quizá lo hemos hablado en anteriores videos, quizás sea un tema que todo el mundo sabe, pero me gustaría centrarlo un poco para dar algunas recomendaciones y hacer algunas diferencias acerca de este defecto refractivo. Entonces vamos a empezar sabiendo qué cosa es la miopía, de manera sencilla, de manera simple, de manera práctica. Vamos a ver qué es la miopía. La miopía no es una patología, la miopía no es una enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuidado con decir si la miopía tiene cura, con pensar que puede curarse o algo. Ya que no es una enfermedad, ya que no es una patología, por lo tanto, no tiene una cura ni un tratamiento. Lo que tiene es una corrección. ¿Por qué? Porque la miopía es una condición de la función visual. Es algo que ocurre con el ojo en el cual cambia su refracción. ¿Y qué cosa es la refracción? Bueno, es cómo entra la luz, ¿no? Cambia la forma de entrada de la luz, cambia la función que tiene cuando entra la luz, y esto se denomina un defecto refractivo. Y este defecto refractivo lo que causa es una disminución de la visión, una mala visión, una agudeza visual disminuida, que se ve afectado más en qué campos, en los campos de lejos, ¿no? No puedo ver bien de lejos, es por eso que le llaman cortos de vista, solamente ve a corta distancia. Más lejos ya no puede ver. Sí, entonces, en primer lugar, la miopía no es una enfermedad, es un defecto refractivo. No tiene cura, tiene corrección, se corrige. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la miopía? Un defecto refractivo. ¿Y qué ocurre dentro del ojo para que se dé la miopía? Lo que ocurre es lo siguiente. Imaginemos una esfera, imaginemos un globo ocular. ¿Y qué pasa? La luz cuando ingresa debe llegar a un punto final, a un enfoque final, pasa por todas las estructuras y debe llegar a la parte de la retina para enviar esa información, esa imagen, ese impacto de la luz, que es la imagen, enviarla al cerebro y poder ver nosotros. Esa es la parte funcional del ojo, ¿no? Ingresa la luz, cae en la retina y la retina lo transmite al cerebro para nosotros poder ver. Cuando hay una miopía, ¿qué ocurre? Que cuando ingresa la luz, la imagen no se enfoca a este nivel, no se enfoca al nivel profundo, al nivel del fondo del ojo, no se enfoca a nivel de la retina, sino se enfoca un poco por delante. Si es un poquito por delante, tendrá una miopía más baja. Si el desenfoque es más grande, más lejos de la retina, más adelante de la retina, tendrá una miopía más alta. ¿Sí? Ese es el concepto o esa es la forma como uno no puede ver de lejos, por el mal enfoque que hay cuando nosotros miramos o cuando entra la luz a nivel del ojo. Y se transmite entonces una imagen desenfocada a nivel del cerebro y por eso nosotros vemos borroso. ¿Sí? Las miopías varían, ¿no? Las medidas generalmente de miopía se corrigen con medidas negativas. Tú cuando veas tu fórmula o cuando veas tu prescripción, tus medidas que te dan ahí en el consultorio, que vas a ver negativo, ¿no? -2, -1, -3, -5, -10. Cuando lleva el signo menos quiere decir que estamos ante una miopía. ¿Por qué? Porque es un ojo bastante poderoso, es tan poderoso que el enfoque es rápidamente y no puede e impide llegar a donde debe llegar. Por eso necesitamos reducir el poder del ojo, por eso que colocamos lunas o lentes negativas. Entonces, ¿y en qué varía? Porque a veces tienes menos 0.75, otras veces tienes -1, otras veces tienes -5, otras veces tienes -10. ¿De qué depende? Depende de cuán alejado está esa imagen de la retina. Mientras más alejado, más alta. Mientras más cerca a la retina, más bajita la miopía. ¿Está bien? Pero, ¿qué ocurre con estas medidas? Desde 0 hasta 20, a veces 25 de medida que pueden tener los pacientes. ¿Todas las miopías son iguales? Aquí lo que quiero hacer es dividir la miopía
en dos grandes campos, solo para hacerlo fácil, ¿ok? Es cierto que existen muchas formas de dividir la miopía, de índice, miopía por el tamaño del ojo, etcétera, ¿ya? Pero vamos a dividirla en dos, porque a mí lo que me interesa es que tú como paciente, o quizá como estudiante de la carrera de salud visual, sea optometría, sea oftalmología, si estás llevando esta parte de la optometría, se entienda las dos grandes cosas que tenemos que tener en cuenta, para tenerlas en cuenta, obviamente, valga la redundancia, para tenerlas en cuenta en la consulta. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay miopías desde 0 hasta aproximadamente los 5 o las 6 dioptrías, podríamos decir que es dependiendo de muchos factores, pero podríamos decir que está dentro de una miopía funcional, fisiológica, una miopía producto del tamaño del ojo, de los lentes del ojo, etcétera, que ahora vamos a explicar. Pero cuando hay miopías mayores a 5 o mayores a 6 dioptrías, estamos hablando de que es una miopía peligrosa, una miopía que puede alterar mucho más la función visual, una miopía que puede dejarte ciego. Con esto lo que se intenta no es asustar a las personas que tienen más, sino que tengan en cuenta de que tienen que ir un poco más allá en las revisiones de sus ojos, que no se queden solo en la medida. Entonces, nuevamente, tenemos una miopía fisiológica, va a depender mucho de la edad, pero una miopía fisiológica que va de 0 hasta aproximadamente los 5 o 6, y vamos a poner un ejemplo. Si es un paciente de edades menores, por ejemplo, un niño o un adolescente que tiene 14 años o un niño de 7, 8 años con una miopía, por ejemplo, de 5, debemos percibir que esta miopía puede acrecentarse a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos hablado que la miopía tiene que ver con que la imagen no llega hasta la retina, si tenemos un ojo de ese tamaño y cuando crecemos el ojo, el globo ocular se agranda, entonces esa retina se va a alejar del enfoque. Entonces las miopías tienden a aumentar con la edad, tienden a aumentar con el tiempo. Es cierto que hay un momento donde se puede estabilizar, que son entre los 20 y 30 años, aproximadamente los 25 años, se puede estabilizar, pero sin embargo puede seguir aumentando en muchos casos. Entonces, mucho cuidado, si son niños y tienen miopías de 5, entonces pueden luego de un tiempo entrar a esta miopía maligna, esta miopía magna, esta miopía patológica, ahora sí. ¿Y por qué se le llama miopía patológica? Primero, ¿por qué se le llama miopía fisiológica? Porque depende mucho de la forma del ojo, es decir, qué forma tiene, si es una forma alargada, ¿no? Eso se llama la medida anteroposterior del ojo, ¿no? El diámetro axial del ojo. Si es grande, si es largo el ojo, entonces es más difícil. Entonces, esta miopía, producto de la forma del ojo, es genética, es decir, genéticamente nos da la forma. Lo mismo, los lentes que le dan poder al ojo, que son la córnea y el cristalino, también se ven afectados por la genética. Un lente es más poderoso o menos poderoso según su curva. Y las curvas del ojo tienen que ver bastante con la parte genética. Entonces, todos estos temas son producto de por qué la imagen no va a llegar. ¿Ok? A medida que la edad avanza, puede estas curvas acrecentarse, puede este ojo alargarse y con esto puede aumentar la miopía. Pero ¿por qué la otra se llama miopía magna, miopía maligna, miopía patológica o miopía degenerativa? Como quieran llamarlo. Es una miopía que puede causar ceguera. ¿Por qué? No en sí por la misma miopía, sino que al tener medidas mayores a 6, mayores a 5, mayores a 7, dependiendo de cada factor o de cada persona, es necesario hacer una evaluación de cómo están las estructuras internas, porque si tenemos un ojo grande, otras estructuras pueden verse comprometidas y es ahí donde puede haber problemas. Cuando hay una miopía alta puede estar comprometida la presión ocular puede alterarse y con esto puede conllevar a un glaucoma. Cuando hay una miopía grande, magna, alta, ¿okay? ¿Qué ocurre? Es como si yo inflara un globo cada vez más. Y no sé si se han dado cuenta, ¿no? Un globo, por ejemplo, rojo, cuando está a un tamaño mediano o pequeño, se nota bien rojito, pero a medida que usted va inflando el globo, va inflándose, ese tono rojo se va a empezar a ver medio rosado. ¿Por qué? Porque se hace tan delgada
el globo, tan delgado el material que está hecho el globo, tan delgado esta goma, este jeve que tiene, que puede dejar traslucir. Lo mismo ocurre con el globo ocular. Se hace tan grande que la retina que está pegada a la parte interior, que reviste la parte interior, puede hacerse más delgada y puede comprometer y puede haber un desprendimiento de retina, puede haber problemas de mácula, puede haber desgarros, puede haber una serie de cosas que se va a complicar por esa miopía alta que tiene. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que tienes que estar atento de cómo va tu miopía, es decir, tienes que estar controlando cómo avanza esa miopía en el tiempo y va a depender mucho de la edad, ¿no? Si es más corta edad, si tienes niños pequeños, si es más corta edad y tiene miopías alta, hay que tener cuidado, hay que revisar un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir, vas a hacerte las medidas, que están muy bien, vas a usar tus lentes, pero vas a tener que también tener en cuenta de que hay que revisar más profundamente ese ojito, hay que hacer un fondo de ojo, hay que revisar con algunos otros aparatajes, hay que remitir al oftalmólogo para que también pueda ver el tema interno del ojo. No solo nos quedamos en las medidas, hay que recomendar que este paciente asista a un especialista que pueda ver que todo ande bien dentro y que no haya ningún problema asociado o comprometido con esta miopía que crece. ¿Cuáles son más o menos los márgenes? Pasando de 5 o pasando de 6 o 7, ya podemos decir que es una miopía que puede traer algunos problemas y hay que estar atentos. Hay que estar atentos. No digo que va a pasar siempre, pero hay que estar atentos en cómo pasa el tiempo y en cómo estamos controlando. Sí, entonces estos más o menos son los dos tipos de miopía que quería hablarte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Muchas veces tenemos muchas preguntas acerca de esta miopía y ocurre bastante que cuando llegan a consulta y tienen miopía, pueden decir o pueden darse cuenta de muchas cosas. Muchas veces hay pacientes que se colocan el lente y que cuando han estado sin lentes un buen tiempo o es primera vez que usan y empiezan a usar lentes, se dan cuenta que cuando se quitan el lente ven menos. Esa es una de las cosas, ¿no? Ven menos. Y dicen, uy no, el uso de los lentes me está malogrando más la vista. ¿Por qué? Porque antes yo sin lentes podía ver mejor, ¿sí? Sin embargo, ahora que estoy usando los lentes me lo quito y ya no puedo ver tan bien como antes. Y esto es algo que ocurre a nivel cerebral, es decir, nos parece que fuera así. En realidad, cuando tenemos miopía o cuando hay miopía, la persona no puede ver las cosas lejanas. Es cierto que el ojo hace un gran esfuerzo en acomodar, en ver, en hacer un montón de actividades o estar bien activo para querer enfocar mejor los objetos. Sin embargo, una persona miope no tiene muchas formas como autocorregirse sus miopías y entonces ve mal. Cuando le colocamos un lente, ¿sí? Cuando le colocamos un lente y en el cual el paciente ya puede ver mejor, ¿qué ocurre? Que el cerebro hace una comparación. Cuando está con lentes ve nítido y en ese momento se lo quita y hace una comparación del contraste que hay y pareciera que este paciente ve menos. Esa es una condición. Entonces el paciente se asusta y dice, no, yo veía más, ahora veo menos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero un paciente con miopía tiene que usar los lentes en forma constante, permanente, si es que quiere ver bien. Si es que no quiere ver bien, bueno, puede omitir los lentes. ¿Ya? Si es que no le gustan los lentes, puede optar por lentes de contacto. Y hay un sinnúmero de formas de corregir también. Entonces, esto es algo como una falsedad, un mito, ¿no? De que si me pongo el lente me está malogrando más la vida, no, más la vista. No es así. El uso de lentes es necesario. ¿Cuándo se dan más estas características? Cuando el paciente tiene miopías un poco bajas. Porque cuando tiene miopías altas, rápidamente uno se da cuenta que sin lentes siempre ve poco, siempre ve menos. Otra cosa que me hablan mucho es acerca de el hecho de que muchos pacientes vienen habiéndose corregido en otro lugar, ¿sí? Y les dicen, no, a mí me pusieron y cuando yo usé lentes empezó a dolerme la cabeza, empecé a tener muchos problemas y es por eso que ya no uso. Y tienen temor a volver a usar lentes o a volver a corregirse. Y esto muchas veces ocurre porque existe lo que se conoce en muchos campos como falsa miopía. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo recibo un paciente que viene y no hago un historial, no pregunto absolutamente nada y le hago la medida. Y sus medidas me van a salir, por ejemplo, una medida de 5 o una medida de 4, ¿no? Imaginemos 4. Entonces, evidentemente, en ese momento el paciente yo le corrijo con 4, con menos 4 y el paciente va a ver perfecto, ¿sí? Pero luego, cuando le entrego sus lentes,
y se los coloca, empieza, como ya pasó un tiempito, de repente un día, 2 días, empieza a hacer un esfuerzo por ver mejor. Es decir, ve bien, pero empieza a ver dolores de cabeza, empieza a ver dolores oculares, empieza a sentir incomodidades para ver. ¿Qué puede haber ocurrido? Lo que puede haber ocurrido es que este paciente, al no estar usando lentes y al venir a medirse, ¿ok?, haya estado sobreforzando la visión, es decir, haya estado en la computadora a largo tiempo, por ejemplo, y tiene un cristalino. Un video pasado hablamos un poco del cristalino, pero el cristalino es una lente natural que tiene la capacidad de enfocar, y como ha tenido que enfocar objetos cercanos, ha quedado el cristalino agarrotado, ha quedado acomodado en una posición, y él ha decidido irse a medir en ese momento. Entonces tenemos un ojito que está prácticamente con una alteración en la acomodación y me va a dar una falsa medida. No quiere decir que no sea miope, puede serlo, pero me va a salir con una medida más alta. Si yo no tengo los conocimientos, si no hago un historial y si no sé cómo un poco masajear, entre comillas, masajear ese cristalino para estabilizarlo y ahí recién poder hacerle la medida para poder sacar una medida exacta, o si es un niño que también ha pasado largo tiempo viendo dispositivos electrónicos y va a la consulta, si yo no conozco las técnicas para un poco apaciguar la acomodación que está haciendo el paciente, me pueden salir medidas muy altas. Y esto puede traer luego problemas posteriores de reclamos, y no solo por el reclamo, sino por las molestias que pueda sentir el paciente y los rechazos que pueda tener a los lentes. Y esto es perjudicial para él porque no va a querer usar lentes, y lo ideal es que vea bien. Entonces lo ideal es que tenga los lentes de forma permanente. Entonces todas estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta para poder nosotros atender mejor a nuestro paciente. Ahora, la miopía ha venido en estos tiempos, en los últimos 50 años, ha venido en un aumento en la población, es decir, cada vez más personas son miopes. Entonces tenemos que entenderlo también como un tipo de pandemia, se puede decir así. A nivel mundial todo el mundo está quedando cada vez más miope. Y esto puede ser que esté relacionado con el uso de los dispositivos. Y aquí va entonces un poco de lo que podemos hacer nosotros para que esa miopía, si bien es cierto, no podemos hacer mucho porque es algo que tiene que ver mucho con la genética, pero no es solamente el factor genético del tamaño y la forma de tus lentes naturales del ojo, sino también hay un factor ambiental. Podemos incidir un poquito en ese factor ambiental. El primer factor ambiental es el uso de los objetos cercanos, el uso de todo lo que son dispositivos electrónicos, lectura, escritura, computadora, celular, tablet. Todas esas cosas de cerca que hacemos pueden estar siendo un factor del aumento de la miopía. ¿Por qué? Porque el ojo, cuando el ojo está en crecimiento, cuando el ojo está en desarrollo, cuando el ojo va creciendo, va captando el ojo y el cerebro van captando información acerca de cómo debe evolucionar ese ojo o cómo debe estar preparado ese ojo, para qué debe estar preparado cuando vaya creciendo. Entonces, si yo tengo una persona, un niño que constantemente está en los dispositivos electrónicos, metido en casa y está constantemente viendo los objetos de cerca, la información del cerebro va a ser, bueno, hay que preparar a este ojo para visión cercana, ¿sí? ¿No? Entonces manda todas las señales y las condiciones para que ese ojo esté preparado para esa visión cercana. Ya que ese niño está constantemente en visión cercana, el cerebro lo prepara para esa función constantemente. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, en el tiempo de desarrollo, y así ya estemos desarrollados a nivel de tamaño, lo que podemos hacer es alternar los trabajos cercanos con trabajos lejanos. ¿Sí? Trabajos cercanos con trabajos lejanos. De esa manera, el ojo tiene un equilibrio. Prepararse para objetos de cerca, todo lo que son dispositivos electrónicos, pero a la vez también cuando salimos a hacer actividades al aire libre, y aquí es importante tenerlo en cuenta porque nuestros niños, nuestros hijos, nuestros pequeños en casa han estado metidos mucho tiempo durante esta cuarentena, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora que podemos salir, no salgamos y nos dediquemos solo a salir y estar por ahí viendo el celular. Ah, pero ya lo saqué. No, tenemos que sacarlos cada vez un poco más, con todas las precauciones del caso, y invitarlos a que vean de lejos,
¿Para qué? Para que haya un equilibrio entre las actividades de cerca que está haciendo ese niño y las actividades la actividad de lejos que puede hacer ese ojo, a ver el horizonte, a ver más allá de los 6 metros, ¿no? A tener una visión amplia. De esa manera la señal que emite el cerebro es, bueno, hay que preparar este ojo para ambos casos. Y así podemos, si nuestro niño es miope o puede serlo, aminoramos el avance de esta miopía. Esa es una forma. Y otra forma que está muy relacionada con la primera es el hecho de la luz solar. La luz solar puede contribuir a que la miopía no avance tanto. ¿Por qué? Porque cuando hay luz solar hay una miosis, hay lo que se conoce como el cierre del iris, una miosis, ¿no? Y esto tiene que ver con también un aplanamiento del cristalino, ¿ok? Un aplanamiento un poco del cristalino, perdón, un abombamiento del cristalino. Mientras que cuando estamos nosotros dentro de la habitación no hay mucha luz del sol y lo que ocurre es que se forma un poquito más una midriasis, es decir, se abre un poco el iris, el diafragma, como si fuese la cámara fotográfica. Y esto lo que ocurre es que da más aberraciones porque deja entrar más luz, más desenfoque y el ojo empieza a querer enfocar constantemente. Entonces, de esta forma nosotros podemos aminorar el avance de esta miopía. ¿Ok? Entonces, lo dejo con estos tips, lo dejo con estas características y si ustedes quieren saber si tienen o no miopía, si necesitan de repente una consulta con un oftalmólogo o algo más que ver porque tienen la miopía o porque ya están usando lentes y le ha avanzado la medida, pueden consultarlos en los comentarios y explicarnos si nosotros podemos darle de repente una recomendación, una salida, algún teléfono de algún especialista, o pueden visitarnos si es que no saben si tienen o no tienen miopía también. Muy bien, entonces me despido, espero que les haya servido este video y próximamente estamos con otros videos. Chao.